decíamos aproximadamente 48 horas de estudios dominicales con respecto al proyecto de Dios para nuestras vidas y para las vidas futuras. Y dentro de esta temática de estudios me tomé la libertad de dejar todo un capítulo para que lo estudiáramos aparte, que tiene que ver con la liberación. Lo quise hacer así porque es un tema muy importante que involucra muchas confusiones, pero que también al creyente, a la iglesia, le emocionan todas estas clases de cosas. Cuando hablamos de liberación, no nos viene a la mente algo que tenga que ver respecto de esto. Yo no sé cuántos, pero en mi caso me sucedía, inmediatamente me ubicaba en la película del exorcista. ¿Quién lo vio? Porque por ahí había un exorcista, una persona que fue a hacer o tratar de hacer, mejor dicho, una liberación. Entonces, para aquellos que hemos estado presentes en acciones extremas, demoníacas, satanistas, con posesiones, déjame decirte que esto es insignificante. Es mucho más grave todavía lo que tú puedes visualizar, mucho más grave lo que una película te pudo haber mostrado. Por eso es que lo quise tocar aparte, porque tenemos que irnos con mucho cuidado, tenemos que ir despacio, poco a poco, entender el contexto de lo que realmente significa esto y no jugar con el demonio, porque se nos puede revertir. La Biblia habla de unos jóvenes que no desconocían algunos conceptos de lo que era la iglesia y de quién era Dios. Nos habla de estos jóvenes hijos de un sacerdote judío. Era próximo, pero nos habla que estos no llevaban un testimonio en sus vidas adecuado a la palabra, a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y quisieron demostrar un poder, quisieron demostrar que Dios les respaldaba. Y como esto no era cierto, la palabra nos enseña que los demonios vinieron sobre estos hermanos, los desnudaron a través de las personas que estaban posicionadas y salieron corriendo. Hay cosas, anécdotas que en la vida nos hacen pensar que esto es más serio. Por eso vamos a tocar el tema de esto de liberación. Y antes de empezar con el tema, que no sé cuánto tiempo nos vaya a ocupar, quisiera que tuviéramos una generalidad para poder entender lo segundo. Como siervos de Cristo Jesús, tenemos que hacer que las obras de Cristo funcionen con nuestra vida primariamente y después nosotros seamos promotores de que esas obras vayan a beneficiar la vida de tantas y tantas personas que tienen problemas así como muchos de nosotros. Jesucristo, en alguna ocasión, diciéndole a sus discípulos algo que quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 12, les decía: las cosas que yo hago, también ustedes las harán, con un propósito, para que todos crean en mí. Y les dice algo más: pero aún mayores cosas que yo van a lograr concretar. Si tuviéramos nosotros mucho cuidado con esto, tendríamos que estar trabajando toda vez que estamos evangelizando, ayudando a las personas en oración una vez que les hablamos de Cristo Jesús. Y si visualizamos algunos problemas en sus vidas, difíciles, enfermedades, angustias, aflicciones, alguna clase de manifestación satánica, demoníaca en sus vidas, deberíamos de tener cuidado en poder ayudarles,
Pero muchas personas, cuando van al evangelismo, no van preparados para cerrar un ciclo en la vida de las personas que aceptan a Cristo Jesús en sus vidas. Y son muchos jóvenes, son muchas personas las que luchan toda su vida, pero al final pierden porque nunca pudieron ser libres de los problemas que anteriormente se les fueron ocasionados. A estas personas, a todo nuevo creyente, debemos de tratarlo como un bebé espiritual. Lo trágico es que estos bebés espirituales, cuando no encuentran el respaldo de la iglesia o de personas preparadas, te decía, en su vida siempre van a fracasar por más y más cosas que puedan hacer o esforzarse. Yo creo en lo personal que Dios ha estado trabajando personalmente con cada uno de nosotros. Cristo Jesús está integrando tanto conocimiento en nuestras vidas, no con el único propósito de que seamos una clase de compendio de conocimientos, sino que esos conocimientos los integremos a través de que resulten en cosas benéficas para nuestras vidas, porque cuando Cristo vino a nosotros, cuando tú le invitaste, Él internamente hizo una revolución. Empezó a sacar de nuestras vidas muchas cosas que a Él no le agradaban, y podemos decir que quedaron unos huecos. ¿Qué es lo que hace cuando usted en alguna ocasión decidió en su casa hacer una limpieza exhaustiva? Se dio cuenta que algunos muebles, dijo, como que ya no me gusta, agarró y lo tiró, ¿verdad? Pero también tiró la basura, la suciedad, muchas cosas. Quedaron algunos espacios que por lo regular siempre por la inercia luego tratamos de llenar con otras cosas. Pero en casa, esos espacios que dejamos después de que hacemos una limpieza, queremos llenarlo con algo que sea atractivo. Y debiera de ser así, porque si ese espacio no se llena, algo va a quedar ahí que no sea tan atractivo, tal vez peor que lo que ha sacado. Y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, Él ayuda a través del conocimiento a sacar algunas actitudes negativas en nuestras vidas. Pero es necesario que esas actitudes negativas que salen, las llenemos con virtudes, las llenemos con cosas positivas, con cosas que nos puedan ayudar. Porque si no lo hacemos, alguien va a venir y va a ocupar ese lugar. Sucede que la misma situación que se presentó antes de Cristo se vuelve a presentar, porque si no lo llenas tú, alguien lo va a llenar. ¿Quién te imaginas que lo llene? El enemigo. La liberación es parte de la salvación. Jesucristo dijo, Él me ha enviado, refiriéndose a Dios, a pregonar libertad a los cautivos. En pocas palabras, Cristo vino a arrebatarnos de la mano del enemigo. Es nuestro libertador. Lucas 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está en mí. Cheque esa escritura, por favor. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Vamos a ir fundamentando la libertad, porque es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Jesucristo y Dios sabía que en la tierra, en la humanidad, existían los esclavos, pero que estos esclavos eran producto de sus propias decisiones. Fíjese usted, nosotros podemos conocer con más generalidad lo que pasa en la vida cotidiana de la ciudad. Vemos a tantas personas deambulando por las calles o paradas en las esquinas haciendo nada. Algunos son ninis, así se les ha clasificado ahora, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, ni nada.
Pero esos ninis en ocasiones son personas que tienen problemas de adicciones muy fuertes. Han decidido por la vagancia, han decidido por las drogas, por el alcohol y por muchas situaciones que no benefician sus vidas. Pero ningún nini es nini porque sea producto de la casualidad. ¿Es producto de qué? De la decisión. Ellos deciden ser así. Aunque luego ahora los antropólogos digan que son producto de la sociología, de la política, de la cultura. Y es triste. Dios sabe que hay esclavos por sus propias decisiones. Pero también hay enfermos por los estragos que el pecado ocasiona en sus vidas. Y aunque esto en ocasiones no es necesariamente su decisión, porque yo quisiera preguntar si alguno de ustedes se ha enfermado, ¿quién decidió enfermarse? Hay enfermedades que brotan y llegan. ¿Dónde la pescaste? No sé, pero llegó. Incluso conocemos en la Biblia algunos enfermos que inmediatamente los religiosos le preguntaban a Jesús, a ver, dinos si si la enfermedad es producto del pecado, dinos quién pecó, su padre o su madre. Ninguno de ellos, decía Jesús. La condición de tal persona es así porque Dios quiere mostrarse en él. Hay quienes también son gobernados por demonios. Se ejerce autoridad sobre ellos. Quieren comportarse bien en ocasiones o quieren vivir bien. Quieren ser diferentes, pero no pueden. ¿Por qué? Porque alguien los gobierna desde adentro. O sea, prácticamente no son libres. Alguien los tiene esclavos. Alguien ejerce autoridad sobre ellos. Hay otros que ya definitivamente se refugian en ello. Es que no te imaginas cuánto yo he deseado no actuar como actúo, pero no puedo. Justificantes. Lo que pasa es que han perdido la voluntad. Comprendamos entonces lo que tiene que ver con la liberación, iniciando con el desarrollo de la definición de lo que es la libertad. Para entender totalmente lo que se conoce eclesiásticamente como ministerio de la liberación, debemos de comprender el significado entonces de la palabra libertad, que es el estado de un pueblo, de una persona que no está dominado por un poder despótico, injusto o cruel. Aunque los enemigos de Dios piensen y digan que los creyentes de las verdades bíblicas están gobernados por un Dios tirano. Eso no es cierto. Nosotros decidimos servir al Rey y al Dios de dioses, al Dios soberano. Porque hemos hecho una valoración. Si tú quieres de conveniencia, sí, porque a mí me conviene. En lo personal al hombre le conviene seguir los deseos de Dios. ¿Lo podrás decir junto conmigo? ¿Te convendrá ser cristiano? Nos conviene. Aunque la gente nos tilde de convenencieros. Claro, a mí me conviene. A mí me conviene. Entonces, el estado de un pueblo o persona que no está dominado por un poder tiránico. Dios no es injusto. Tampoco es cruel. Tampoco tiene una autoridad o ejerce una autoridad ajena a los intereses personales del hombre. Curiosamente, cuando Dios ejerce autoridad sobre nuestras vidas, es con el único propósito de hacernos ver que Él tiene proyectos de bienestar para nuestras vidas. Ese es el único propósito. Es diferente de las autoridades humanas. Las autoridades humanas o las personas que quieren ejercer un poder sobre las personas, ¿con qué propósito lo hacen? De sacar provecho de él únicamente. Y Dios no es así. Más bien es al revés, Dios quiere que nos aprovechemos de su bondad y de su amor. Entonces nos conviene ser libres, ¿verdad que sí? Es tener libertad para poder escoger.
Es el derecho que se nos otorga para actuar libres de obligaciones. Lo que se conoce de cierta manera como libre albedrío, entendiéndolo como nosotros lo hemos definido en la congregación ya. No es el poder escoger a capricho o sin conciencia. Eso no es libre albedrío. El libre albedrío es saber escoger lo que me conviene. Es contrario a estar dominado por pasiones, por la práctica de las patentes enemigas. ¿Me escuchó esto? Tener libertad es no estar dominado por pasiones o por la práctica de patentes del enemigo. Es fuerte, ¿no? Entonces, hay personas que son esclavos de sus propias pasiones. Y nos hemos ido dando cuenta en el grupo. Ahorita vamos a ir desmenuzando estos conceptos. En Gálatas 5, versículo 13, escribe Pablo lo siguiente, que yo creo que se nos acomoda muy bien a nosotros el día de hoy. Dice, ustedes han sido llamados para ser libres. Qué suave está eso, ¿no? Que seamos llamados para ser, ¿cómo? Libres. Y cuando una persona libre decíamos que, ¿cuál era su condición? ¿No está dominado por quién? Por un poder tiránico, ni está dominado por sus pasiones. Hemos sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y la pasión es una perturbación o un aspecto violento del ánimo, desordenado, con una inclinación muy viva a la práctica de los deseos carnales. Vamos viendo entonces lo que a continuación nos narra lo que es ese deseo pecaminoso, ese deseo que esclaviza a través de la carne los pensamientos del hombre. Bríncate, por favor, al versículo 19. La naturaleza o las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Son la inmoralidad sexual. Pregunto, una persona en donde habita Cristo Jesús, en donde habita el Espíritu Santo, en donde habita Dios, es una persona libre de toda clase de inmoralidad sexual. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y si esa persona es una persona que practica estas cosas, es que o está avergonzando a Dios o en realidad no le ha amanecido. Y vamos más adelante. Tiene impureza y libertinaje. Y el libertinaje prácticamente es algo que el hombre dice, no hay a mí quien me ponga rienda. ¿Conoce personas así? Personas que ni la misma razón, ninguna clase de autoridad, ni ninguna clase de verdad los hace entrar en verdad, en razón. Es una persona con libertinaje, idolatría y brujería. Una persona que odia a los demás, que siembra discordias. ¿Qué será eso? Toman el teléfono o se entrevista con usted para hablarle mal de alguien. Siembra discordias, siembra enemistad, tiene celos. Una persona celosa que desea vehementemente lo que otro tiene sin fijar razón. Tiene arrebatos de ira, es iracunda, se enoja mucho más allá de lo permitido, sin razón. Rivaliza con otros. Es una persona que tiene disensión, o sea, trata de desbaratar. Por eso es que siembra discordias, porque trata de destruir. Son personas sectarias. Creen que únicamente a ellos los ha llamado Dios a la salvación. Creen que únicamente lo que ellos piensan es lo correcto. Sienten envidias. Practican toda clase de borracheras y orgias y otras cosas parecidas. Ya viene lo duro. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios. Entonces la persona puede ser inmoral, puede ser odiosa, puede causar muchas cosas, pero también puede tener una iglesia. ¿Estamos o no de acuerdo? Eso no le garantiza la salvación. Puede trabajar mucho para el reino de Dios, acumular y ganar muchas almas, pero nada más que no las está ganando para Dios. Y esto es muy importante, porque todo el trabajo que realiza es nacido desde una pasión. Y nosotros somos llamados a una libertad. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17, Pablo sigue escribiendo lo mismo. Todo esto tiene el único concepto de entender correctamente lo que es la libertad. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Qué interesante está esto, ¿no? 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y si se da cuenta, cuando se habla de ese Espíritu, se habla del Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Quién es el Señor? Cristo es el Señor. Y Pablo dice que el Señor es el Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? ¿O qué Espíritu se refiere? El Espíritu Santo, esas mayúsculas. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, significa que cuando yo abría mi corazón y le decía, ven Cristo a habitar en mi vida, y Cristo vino a mi vida, Él me trajo libertad. Él me liberó. No ocupó el hombre ir hacia un ministerio de liberación para ser libre, porque el Maestro, el Señor, el Soberano, el que ejerce autoridad sobre toda carne, nos ha libertado. Pero esta libertad es la primaria, es la condicional, es la que nace directamente del corazón de Dios. Dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está interesante. Entonces, ¿por qué muchos no son libres? ¿O siguen esclavos de sus pasiones o llevan una vida desordenada? Respóndase usted mismo. ¿Por qué muchos siguen esclavos de sus pasiones o llevan una vida desordenada, aún llamándose cristianos? Si Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La razón, aunque haya escritores muy prominentes diciendo que en el cuerpo, en el humano puede habitar Dios y el demonio, esto es una falsedad de un tamaño enorme. Y muchos creyentes lo están asimilando, o muchos creyentes lo están justificando, piensan que es cierto. Lo único que hacen es justificar su forma de vida. Porque en el cuerpo humano no pueden habitar Dios y Satanás. ¿Qué concordia puede haber con Dios y Satanás? No pueden vivir juntos. O está uno o está el otro. Decía Rebecca Brown, escritora, dice es que el corazón del hombre tiene la analogía de ser el lugar santísimo. Y ahí está Dios en el corazón, el lugar santísimo. Y lo que está fuera en el cuerpo, los miembros, es el atrio. Y acuérdese usted que en el atrio entraban todos los inmundos, todos los impuros. Entonces, por lo tanto, el demonio está en nuestros miembros, aunque en nuestro corazón está Dios. Esto es mentira. Porque cuando Dios gobierna el corazón del hombre, gobierna también todos los miembros del cuerpo. No puede estar Dios y Satanás habitando juntamente en la vida del hombre. Y Jesucristo fue enfático, muy enfático con respecto a esto. Les dijo en alguna ocasión a unos judíos que debatían con él con respecto a muchas verdades. Juan 8. Leo desde el versículo 31. Se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo:
Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y déjeme detallarle la narración total para que vea la gravedad de esta plática de Jesús con estos judíos que habían creído en él, entre comillas. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron una vez más. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto a la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros, dijeron ellos, no somos nacidos de prostitución, le reclamaron. Solo un padre tenemos y es Dios mismo. Qué dificultad en el corazón del hombre, ¿no? Jesús determina cómo es que es posible que las personas podamos tener una libertad total de lo que tiene que ver con la contaminación y lo que tiene que ver con el pecado. Seamos concluyentes y conozcamos esta verdad central. Manténgase, por favor, en ese capítulo 8 e iniciemos un análisis. Primero, vamos a entender que hay dos condicionantes muy buenas para que una persona pueda tener libertad. Jesús dijo que si el Hijo de Dios los liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Déjele hago una pregunta. ¿Será Jesús el Hijo de Dios, sí o no? O sea, Jesús es Dios. Lo importante de esta aceptación es que ante su autoridad y su soberanía debe de rendirse toda la creación. Y cuando hablamos de toda la creación, ¿a quién involucramos? A los humanos que habitamos esta tierra. Involucra a todos los seres espirituales, sean buenos o sean los ángeles caídos. Involucra hasta los mismos árboles, la misma naturaleza. Aquí lo cantamos, ¿no? Y los árboles le alabarán, aplaudirán. Involucra también a los elementos inertes. Aún las piedras, si es necesario, abrirán sus labios y nosotros los humanos callamos. Porque delante del Hijo de Dios, de Jesús, toda rodilla se rinde. Y si las piedras abren sus labios, que yo no se los he visto, y si los árboles baten sus manos, imagínate qué puede hacer un endeble demonio. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos narra la Escritura en el Apocalipsis? Que en los últimos tiempos, cuando vengan a Jesús, dice: aquel que sometía a todas las naciones en maldad y en perversidad, lo verán y estará temblando, y la gente dirán: este es el que nos atribulaba todos los días, y lo vemos ahora temeroso, temblando de miedo, por más diablo que sea. ¿Se acuerdan al paso de Jesús también por los pasajes de Galilea y de Jerusalén? En donde, encontrando a tantas personas endemoniadas sin que él dijera nada, inmediatamente sus voces salían, las voces de aquellas legiones: Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Porque los demonios no pueden soportar la presencia del Hijo de Dios.
Y si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas, el demonio tiene que salir huyendo, porque no se puede mantener frente a él. La primer condicionante para que nosotros, el humano, sea libre es de que podamos creer esta gran verdad. Lo segundo es que nos mantengamos fieles a las enseñanzas que Él, a través de sus maestros, a través de Él mismo como el mayor de los maestros y profetas, nos ha hecho llegar a nuestras vidas. Que seamos fieles, y para que podamos tener fidelidad hay que seguir lo que Dios nos pide hacer. No sé si te das cuenta que ha sido tan problemático el trajinar del grupo. Yo sé el pensamiento que hay en ocasiones de allá para acá. Bueno, pues ese es el pensamiento de Felipe. Te tengo una noticia. Lo que te he expuesto todo este tiempo, desde este atril, no es mi pensamiento. Y a veces yo tengo que tragarme la dureza de la palabra de Cristo Jesús, pero yo decidí ser discípulo de Él. Y cuando yo veo esa palabra que suena dura para los oídos de quienes las escuchan, déjame decirte que también suena dura para mí. Dios me libre un día de estar proyectando mi pensamiento, porque mi pensamiento a Dios no le importa. Mi pensamiento a mí no me beneficia, ni mi pensamiento te puede beneficiar a ti. Y las personas optan por irse diciendo, es que él piensa. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra dice. Y fíjese usted algo que sucede con esta narración que leímos. Estaban discutiendo con Jesús, pero nosotros no podemos ser libres porque nunca hemos sido esclavos, dijeron los judíos. Y Jesús les dijo, ustedes no son libres. Ustedes son siendo esclavos de sus propias pasiones, de sus propias concupiscencias. Pero quiero decirle lo difícil que es para las personas cuando los argumentos se le terminan. Vaya por favor al versículo 41 de Juan 8 y léalo junto conmigo, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, las obras de ustedes son como las de su padre. ¿Quién era el padre de esos judíos? ¿Abraham o Satanás? ¿Por qué Satanás? Porque deseaban quitarle la vida. Ellos se dicen ser judíos, pero hacían las obras de su padre. Y si su padre hubiera sido Abraham, ellos hubieran actuado en fe y en justicia, mas sin embargo quieren arrebatarle la vida. Pero vea la respuesta que hay de ellos por haberlos confrontados. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Ay, qué tremendo duro, qué duro es eso, ¿no? ¿Cómo dice tu versión? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿A qué crees que se referían? Es que por todo ese ambiente se circulaba que Jesús era hijo de su madre María y que María era una prostituta. Qué difícil. ¿Por qué? Porque no entendieron que María había concebido por obra del Espíritu Santo. No, que Espíritu Santo dijeron ni que nada. Fue una noche que se aventó o se le pasaron las copas. O sea que en pocas palabras tenían a Jesús como cualquier cosa, menos como hijo de Dios. Por eso cuando fueron confrontados, o cuando muchas veces las personas son confrontadas con la palabra, ¿qué es lo que resulta? Espero que no hayan dicho de mi madre lo mismo. Que me di cuenta de esos extraños que alguien sí lo dijo. ¿Y él quién es? ¿Qué se cree? Porque no encuentran justificaciones para sus pasiones o sus salidas.
Pero una vez más, así como Jesús está dispuesto a confrontar, yo también. Y les antepongo una cosa a manera de comercial. Es probable que se ande rondando por ahí después el sonsonete de que ya me voy a ir de la ciudad. No hay tal cosa. Tal vez llegue a sus oídos para desanimarlos y se acabe esto. No hay tal cosa. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Y si Dios desea cambiarnos, que todavía no me ha dicho nada, nos iríamos a otra ciudad también. Digo, me anticipo. Nada más. Entonces, es triste entender cómo los humanos no queremos salir de nuestra perversidad y no queremos ser libres por medio de aquel que quiere ayudarnos y beneficiarnos, que se llama Cristo Jesús. Pero si te das cuenta, lo primero que Cristo Jesús viene a trabajar en la vida del hombre para traer esa libertad es mostrarnos la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de nuestras vidas. La verdad de que necesitamos de Dios, la verdad de que somos personas cargadas de muchas necesidades, la verdad de que no podemos seguir cargando con un montón de cosas en nuestras espaldas que tal vez no nos correspondan. La verdad de que tenemos que ubicarnos en nuestra realidad si deseamos que Dios nos libere. Algo que no me gusta es este versículo 41, versículo 41, cómo los hombres cuando no encontramos la salida o cómo debatir o rebatir o ir en contra de la verdad, es luego poner la duda de quién nos está hablando. Recapitulemos un poco. ¿Qué es necesario para ser libre? Primero, creer en Cristo Jesús. Y Juan 16, versículo 8 dice que ese Cristo Jesús que nosotros conocemos y que Pablo nos narró que el Señor es el Espíritu, Él nos va a convencer de el error en el cual estamos. Versículo 9 dice, en cuanto a pecado porque no creen en mí. Versículo 10, en cuanto a justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Versículo 11, en cuanto a juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué justificación le queda a las personas? ¿Qué justificación nos queda a nosotros? Es que no puedo, o es que no quiero. Es que no te imaginas cómo el demonio me trae y no me deja. El demonio, ¿sabías tú que no tiene ningún poder salvo el que tú le otorgas? No tiene autoridad sobre ti salvo la que tú le otorgas porque le dejas actuar y no haces nada. Es que yo he querido dejar este vicio, pero no puedo. Es más grande que yo. No, es que no quieres. Es que yo he querido dejar esta relación de infidelidad, pero no puedo. Tengo una atracción por tu concupiscencia, por tu deseo. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y cuando fue juzgado está derrotado. ¿No puedes o no crees? Pablo, conocedor de este misterio de libertad, le dice a los corintios estas cosas, 2 Corintios 10, versículo 5. Tenemos nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes, los que hemos entendido el plan de Dios, la obligación, la responsabilidad de caminar mostrando la oferta que Dios hace al mundo, derribando toda clase de argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Todo lo que yo quiera pensar debe de ser filtrado a través del deseo de Cristo Jesús. Todo lo que yo quiera pensar tiene que ser filtrado a través de lo que Cristo Jesús piensa, cree y nos pide que hagamos, si queremos ser sus discípulos. En la mañana escuchaba a Daniel que le decía a uno de mis hijos, únicamente piensa
¿Qué haría Cristo Jesús? No sé a qué se refería, pero eso fue lo que escuché. Un poco de eso. Y en realidad cada uno de nosotros nos haríamos mucho bien si en algún momento difícil o de duda nos preguntáramos, ¿qué haría Cristo Jesús? En nuestras relaciones personales, en nuestra relación con las otras personas, ¿qué haría Cristo Jesús cuando se vuelven tensas? Yo te aseguro que Cristo Jesús iría, confrontaría a la persona, trataría de alivianar las cargas, los problemas, y si no se puede, yo también te aseguro que Él, como lo dijo anteriormente, se sacudiría los zapatos, y si la persona ya no quiso, estate bien como estás, que ahí nos vemos. Pero ¿qué haría Cristo Jesús con muchas situaciones? Si se hubiera deseado casar, aunque no se casó con personas, se casó con la iglesia. ¿Qué atributos busca Cristo Jesús para esto? ¿Qué de la fidelidad? ¿Qué de lo honorable? ¿Qué de tantas y tantas cosas? Nos corresponde a nosotros hoy el día de que toda persona, todo pensamiento de personas que no han sido libres, las podamos confrontar con la verdad de Dios. Hace días les decía a ustedes, hay 3 formas de cómo podemos ver los sucesos o los problemas de la humanidad. Desde la mera óptica humana podemos resolver los problemas, ¿sí o no? Cualquier problema humano se puede resolver como los hombres lo han resuelto. Pero nada más una cosa, pongamos atención. Cuando los hombres quieren resolver sus propios problemas, lo único que causan son más problemas. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que adquieren un resultado, ese resultado es paliativo, no es total. Podemos también resolver los problemas a través de lo que la religión nos dice que es bueno. Pero ya sabemos que Cristo y Dios no tienen nada con la religión. Porque la religión es la forma de cómo los hombres le dictan a Dios que se debe de comunicar con uno, o nosotros con Él. Él se tiene que aguantar. Entonces, los humanos resuelven sus problemas, sus diferencias, como ellos piensan que está bien. Como la religión les dicta. Pero si queremos resultados verdaderamente que valgan la pena y nos ayuden, tenemos que pensar como Dios nos dice que se pueden resolver los problemas. Y ahí es donde ponemos el pero, hacemos como los judíos. Nosotros no somos hijos de fornicación o no somos hijos de prostitución. Hacemos una diferencia muy fuerte. Y tenemos que ir argumentando, derribando todo falso concepto que la religión está poniendo en los hombres para llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Primero, si yo quiero ser libre, es necesario creer en Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Redentor del mundo, como soberano. Segundo, es creer la verdad. ¿Cuál verdad? Él es la verdad. Tercero, es mantenernos en esa verdad. Y una vez que nos mantenemos en esa verdad, es ofertarla a la vida de otros. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Está muy interesante. Si los hombres desean ser libres, aquí está la oferta. Una vez más, así como Cristo Jesús ordena a sus 12 discípulos que vayan a practicar, que vayan a ejercer dominio sobre ¿quiénes? Sobre los demonios, no sobre las personas. Dijo, y a sanar las enfermedades que ellos tienen. O sea, en pocas palabras, los hizo ser un referente personal de él mismo. Porque eso dijo, ¿no? Así entramos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar libertad
a los cautivos. Dijo, y ustedes hagan lo mismo porque son discípulos, y el discípulo hace lo mismo que el maestro. Va y libera, reprende la vida de los demonios en la vida de una persona y les ordena salir. Sal, espíritu, sal, demonio, que estás ocasionando un vicio, que estás ocasionando agobios, que estás ocasionando esclavitud, que estás ocasionando aflicción, que estás ocasionando enfermedad. Sal de esta persona. Dice, predica el reino de Dios y sana las enfermedades. Yo te pregunto una cosa. En el tiempo que tenemos aquí nosotros, ¿cuántos de ustedes han sido libres de enfermedades? Yo sí. Digo, porque en una ocasión me dijo una persona, oye, Felipe, si eso dice la Biblia, yo quiero ver a los cojos que caminen. Bueno, tráete a los cojos. Es que yo quiero ver a los ciegos que vean. Tráete a los ciegos. No pidas algo cuando no hay los elementos para funcionar. Sí, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre de pronto, Gloria, la voy a usar. De hecho, ya empecé. Yo le dije, mira, no tengas problema. En el grupo hay una persona que tuvo este problema de cáncer y fue sana. Digo, porque ella ya anda con los imanes y esas cosas. Pues se puede. Pero si nos pasa como los leprosos, si a los que sana Dios se van, pues entonces, ¿cuál es mi referente? Yo creo en Dios y Dios puede sanarla, pero el testimonio es muy importante. ¿Verdad? Es como la gente empieza a creer, como decía Jesús, para que crean a través de ellos, para que crean a través de ustedes en mí. Entonces, es importante que comisionó también a otros 70, capítulo 10 de Lucas. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Brínquese un poquito hasta el versículo 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Qué interesante, versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre, en tu nombre. Y dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Fíjese qué interesante es esto. Jesús repite lo mismo a través de los tiempos. Vayan, sometan a todos los espíritus, a donde vayan, sanen a todas las personas. Y regresaron los discípulos contentos, diciendo, Señor, fíjate que vimos un endemoniado, lloramos y salían huyendo, corrían. Sí, yo sé, chicos, yo miraba cómo caían del cielo. Yo los vi. Dijo, les he dado un poder muy grande y nada les va a dañar. Nada. Les he dado un poder muy grande para que sanen toda clase de enfermedades, menos el cáncer, menos la esclerosis, menos el SIDA. Nomás los dolores de cabeza y los dolores de pierna. Qué bueno que nos hace la aclaración, ¿verdad? ¿No? Dijo, toda enfermedad, toda. Pero no han encontrado la cura. No me importa, toda enfermedad. Dijo, pero no estén tan contentos porque los mismos demonios se someten a ustedes en mi nombre. Sino alégrense porque su nombre verdaderamente está escrito en el libro de los cielos. Porque podemos haber empezado tan bien y habiendo empezado tan bien irnos resbalando, discurriendo, disolviendo, olvidándonos de Dios y ese
nombre nuestro que fue escrito en el libro de la vida, por nuestra negligencia puede desaparecer. La vida del verdadero creyente debe de ser una vida que se mantiene siempre a un nivel ascendente. No podemos decir empezamos aquí y cuando fuimos caminando nos fuimos opacando. Porque de menos ese es el concepto que tenemos de la quema de la lumbre. En lo natural quemamos nosotros carbón y vemos que arde y al paso del tiempo se va disminuyendo. Y pensamos que con nosotros es igual. No, es al contrario, con nosotros siempre va ascendente. Es diferente. Preocupémonos por esto. Hay muchas situaciones que podemos seguir hablando con respecto a cómo ser libre, pero lo importante y fundamental es ahí. Creer en Cristo Jesús, creer la verdad, mantenernos en esa verdad y proyectarla a la vida de otros. Veíamos cómo hay personas que se oponen a que las personas conozcan la verdad de Dios. Y principalmente ese es Satanás. Y Satanás usa la religión para que los hombres no puedan tener una libertad completa. Escúcheme bien. Satanás usa la religión para que los hombres no tengan libertad. Los esclavizan a conceptos errados. Los esclavizan a enseñanzas discurridas y a doctrinas de demonios. Por eso es que los fariseos, muchos de ellos no pudieron tener libertad ni salvación. Por eso es que los escribas y teólogos de ese tiempo, a pesar de tener tanto conocimiento, aún en el tiempo presente, no podrán tener la libertad de los hijos gloriosos de Dios. Esa es la razón. Creamos la verdad. Hay muchos que no quieren ser libres por sus pasiones. Hace días, en este viaje que hicimos, escuché de una anécdota. Venía de una pareja de creyentes. Y al paso de algunos meses, el esposo se alejó a la iglesia. Y la esposa, continuaba en la iglesia. El esposo empezó a tener algunos problemas muy serios, perdió el trabajo, pero ya no buscaba más trabajo. Todo dijo que Dios se encargue, yo llevo mis cargas al Señor, Él me va a dar el trabajo, yo me quedo en la hamaca esperando. Ya no salí a buscar. El pastor le preguntaba, oye, si tu esposo no lo he visto, no nos ha visitado. La señora se callaba, pero ya no aguantó los cuantos meses y le dijo, sabes que tengo un problema muy serio y quiero que vaya a orar por él. ¿Por qué? Porque se la pasa en la hamaca, nomás se levanta de la cama para acostarse en la hamaca y de la hamaca se levanta para comer, para volverse a acostar y para meterse en la cama. Ya tiene varias semanas así. Dijo, pues hay que liberarlo. Y va el pastor, después de ayuno y oración, de prepararse, lo ve tirado en la hamaca y empieza, dice, a orar, no lleva cómo confrontarlo, lo ignoró porque estaba leyendo alguna revista y empezó a orar, a reprender demonios y a reprender, y pasaron 15 minutos, media hora, una hora y no había respuesta y él nomás daba vuelta a la hoja. Y al cabo de tiempo dijo, no hombre, tienes que seguirle porque está duro, no se quiere salir, Conclusión, no era un demonio. Era su deseo personal. Y los humanos, donde sea, queremos poner demonios. Pero empezamos la plática diciendo que hay esclavos por sus propias decisiones, como este de la hamaca. Hay enfermos por estragos del pecado y otros que no son necesariamente estragos del pecado. Es para que se manifiesten las obras de Dios. Y que hay otros esclavos gobernados por demonios, porque los demonios ejercen autoridad sobre ellos y son los que podemos ver en las calles como locos, corriendo, caminando, desnudos, que no tienen razón, no tienen voluntad, no tienen nada. Son muy diferentes. A esto sí, Dios puede obrar fuertemente en sus vidas, directamente. Y aunque nosotros podemos trabajar en ellos también, en nosotros hay responsabilidad nuestra. En las decisiones personales
Ahí no ocupas la liberación confrontativa a través de echar abajo los falsos argumentos de los hombres. Mateo 11, y para terminar, versículo 28. Jesucristo decía: venid a mí todos los que estén agobiados, todos los que estén cargados, todos los que estén estresados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un descanso? Porque las cosas agobian. El trajinar agobia. El trabajar sin resultados cansa, enfada. El tratar de salir de los problemas por el simple hecho de ponerlo a una oración sin hacer nada también cansa. Y yo no sé si tú ya te has cansado. Pero antes de esto quisiera preguntar si quedó alguna duda o algo que haya dicho de fea manera que no se haya entendido. Por favor. O si quedó una duda con respecto a lo que tocamos ahorita, por lo pronto, fundamentando, para salir adelante del tema.